Bueno, siguiendo con la memoria y recordando algunos episodios, gente que pude llegar a conocer en distintas etapas, algunos de ellos inolvidables. Recuerdo de la época de la militancia, no sé, el Cancagullo, que sufrió tanto, le mataron a la vieja, tuvo muchos años en cana. eh, con Juventud Peronista, Leonardo Betanín, que también masacraron toda la familia. Bueno, ya cerca de los 80 empezó a venir a zona norte también el Carlón. Carlón era un tipazo increíble. Carlón es Pereira Rossi, ¿no? Pereira Rossi, Pereira Rossi, eh, para el que tenga interés, yo le diría que busquen en Google, está, si lo googlean, poema de Pereira Rossi, y él hizo un poema de una riqueza no solo poética, sino militante. Yo lo llamaría el poema militante. Carlón era un tipazo y a él lo mató junto con el viejo cambiazo, la patota de Patti, ya en el año 83, un asesinato tremendo. Bueno, Carlón, una cosa de loco. También tuve después la oportunidad de conocer a algunos militantes que yo lo conocí después, pero hicimos una gran amistad. Después, pero hicimos una gran amistad. Este, Dorita Riestra, eh, de Santa Fe, que junto con el hermano eran militantes de primera línea, ellos formaban parte de la columna Sabino Navarro de Santa Fe, bueno, extremadamente comprometidos. Bueno, cayeron los hermanos, cayeron presos muy temprano, estuvieron en cana, salieron recién cuando, entre todos los compañeros, ayudamos a liberarlo el 25 de mayo del 73, cuando asumió el tío Cámpora. Bueno, Dorita después logró exiliarse en Brasil, ahí pudo estudiar, formó su pareja. Bueno, después en relaciones comunes que hubo con la carta, con Oscar y otros compañeros, Bayón. Bueno, finalmente nos empezamos a ver, nos encontramos. Dorita, una persona extraordinaria, vive en el sur. este, la atendí también profesionalmente y hace, bueno, ella me contaba de esa época, ¿no? Que ella y el hermano, bueno, tenían una militancia súper comprometida, ¿no? En la primera línea, como digo. Y la vieja estaba en contra, la vieja de ella, ¿no? Estaba en contra absolutamente, no quería saber nada con eso. Y cuando caen en cana los dos hermanos, resulta que me contaba que fue la vieja que tuvo que ir a sacar como decíamos, los embutes, todos los fierros que tenían guardados ahí donde los tenían ahí los compañeros. Bueno, con Dorita vive, como digo, en el sur, y seguimos conectados permanentemente, pero hace unos 2 años más o menos nos juntamos a cenar con Marta, Oscar y algún otro compañero, y después de hablar ahí toda la noche, porque cuando empezás a recordar anécdotas y cosas vividas en común con algunos o con otros compañeros, Dorita en un momento se puso seria y me dijo: mira, Juan, a mí lo único que me duele es que yo y la mayoría de mi generación nos vamos a ir dentro de muy poco tiempo. Y nos vamos a ir sin que se haya entendido en forma general, ir
sin que se haya entendido en forma general qué era lo que nosotros queríamos y por qué luchábamos nosotros y por qué dábamos la vida nosotros en esa época. Hay una cosa que también a mí me dejó pensando, ¿no? Este, cómo Rodolfo Walsh decía, ¿no? Si los procesos tienen una continuidad histórica, ¿no? Y cómo se ha bastardeado toda esa época donde tanta gente puso todo lo que tenía y con las mejores intenciones, buscando el mundo con el que había soñado, ¿no? Así que bueno, esos son recordando en algunos, homenajeando a todos los que quedaron y quedaron sufrientes también, y recordando a los que no están. Bueno, y pasando también al plano profesional, yo tuve también muchas oportunidades también para trabajar en distintos lugares que me surgieron. Una vez había ido me refiero a hospitales públicos, ¿no? Coincidimos en un congreso mundial de pediatría que se hizo en Bérgamo, Italia, y después de ahí fuimos juntos para Saluggia, a visitar una planta de un laboratorio italiano con el gran profesor Guillermo Kreuser. Él fue, digamos, el padre de las cardiopatías congénitas, el cirujano jefe del Hospital de Niños durante muchísimos años, que junto con su hermano Eduardo, cardiólogo, fueron, bueno, los que desarrollaron todo lo que es la atención de las cardiopatías congénitas en Argentina, y formaron a la gran cantidad de profesionales que se fueron distribuyendo por todo el país y por distintos lugares. Bueno, una personalidad especial, hay una técnica quirúrgica que lleva su nombre. Y bueno, nos conocimos ahí, hicimos una buena relación. Yo le hablé de algunas tecnologías que habían salido. Era un hombre inquieto. Bueno, había unas tecnologías japonesas que habían salido en esa época para niños muy pequeños, a lo cual él se dedicaba. Y pasado un tiempo que había terminado ese viaje, me llama, él trabajaba, obviamente el jefe del Hospital de Niños Gutiérrez, y trabajaba en la parte privada en el sanatorio Basterrica. Y entonces un día me llama y me dice, mirá, me conseguí, porque él era un tipo así, 7 equipos de última tecnología de esos japoneses que vos me dijiste. Lo que pasa es que no sabemos usarlos, la gente que tengo acá no sabe cómo usarlos. ¿Por qué no te venís y, aunque sea para esas 7 cirugías, y los usamos y le enseñas a mi gente? Qué sé yo? Bueno, como esas cirugías se hacían por la tarde ahí en el Basterrica, fui, bueno, y fue trabajoso porque ahí el resto de la tecnología ahí no la tenía muy desarrollada. Bueno, pero no, nos pudimos arreglar, quería, haciendo una mezcla entre lo que él tenía y lo que él había comprado. Y hicimos los 7 casos, anduvo muy bien todo, y bueno, él quedó agradecido. Pero era una persona muy especial y él me dice, mira, yo no te voy a pagar por esto. No, no se preocupe, doctor, si lo hice para poder ayudarlo nada más. No, 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 yo quiero que vos seas acá el jefe en el sanatorio Basterrica, y de la gente que yo tengo, y que me lo supervises a todos, y también te estoy ofreciendo, porque es condición indispensable para todo el equipo que trabaja acá en el Basterrica, tener un nombramiento y trabajar en el hospital de niños, en el Hospital Gutiérrez, porque esa es la condición. Trabajan en el hospital público y después pueden trabajar en la actividad privada.
Ay, mucho profesor, pero yo estoy en el italiano, no, pues, no importa, porque yo te saco, te consigo el nombramiento, y bueno, no sé, vení cuando puedas. ¿No? Y dije, muchas gracias, doctor, pero yo le tengo un respeto al hospital público que si yo no tengo el tiempo para poder concurrir porque estoy haciendo base en otra institución, yo la verdad que no me animo. Y bueno, así fue, no me animé, quedamos con buenas relaciones, pero no se concretó ninguna de las dos cosas. Lo mismo pasó en el Hospital Garrahan. Cuando se abre el Hospital Garrahan, el jefe que nombran en ese momento quería armar una especie de Dream Team, y el doctor Diego, y entonces bueno, nos llama a Marcelo, que era un anestesiólogo y que se dedicaba también a la alta tecnología del Hospital Español en ese momento, había sido del italiano antes también, y me llama a mí para nombrarnos ahí en el Garrahan. Y bueno, también tuve que decirle que no, porque no, si yo no podía estar nombrado en un hospital público recibiendo un sueldo y estar y no estar físicamente, ¿no? Eso para mí no, una cosa que yo nunca pude conciliar. Entonces tampoco pude aceptar lo del Garrahan. Ni siquiera después también cuando el doctor Florentino, que había trabajado con nosotros en el italiano durante mucho tiempo, con el cual hicimos el primer programa de trasplante cardíaco infantil en Argentina, que fueron los primeros 25 niños trasplantados del corazón en Argentina, lo hicimos en el italiano con Florentino, y él con todo el grupo se presentaron los resultados que habían sido impresionantes, se ganó un premio de la Academia de, de Medicina, que damos muy buenas relaciones, bueno, él se fue ahí a abrir el centro en Casa Cuna y todo, bueno, yo le fui a ayudar muchas veces, bueno, me ofreció el nombramiento, digo, no, Florentino, yo te ayudo cuando haga falta, y fui las veces que fue necesario, pero nombramiento en un lugar donde yo no voy a estar físicamente, no. Así que tampoco acepté el de Casa Cuna. También siguiendo con los niños, yo ya había contado, un cirujano de La Plata, un tipo honestísimo, el doctor Carlos, que me había contado las anécdotas esas de los viajes al interior inflados y todo eso. Este, Él era el jefe en ese momento del Hospital de Niños de La Plata, el Sor María Lodovica, y estaban haciendo un trabajo impresionante, las tecnologías, y tenían problemas con la gente que lo estaba manejando, que no estaba a la altura. Y entonces me ofrece una cosa muy puntual que era, sabía que yo no iba a ir a La Plata todos los días. Entonces me dice, mira, hacemos que los días miércoles, yo pongo el caso más complejo de la semana, yo te consigo un nombramiento para que vengas nada más que los días miércoles. Con que cumplas los días miércoles ya estás, cumplís el horario y cobrás un sueldo. Y a mí tampoco me pareció lógico, porque si yo tengo tanto respeto por el hospital público que es solventado con el dinero de la comunidad, que me parece que el profesional que está ahí tiene que dedicarle todo el tiempo que haga falta. Eso, no sé, es mi forma de pensar. El doctor Carlos lo entendió mal, lo entendió como que yo no quería ir a La Plata porque no quería viajar 3 horas. Mal, lo entendió como que yo no quería ir a La Plata porque no quería viajar 3 horas, qué sé yo, pero no, la verdad que no sé, siempre tuve eso con el hospital público. Y después me pasó también en el Hospital Argerich. El Hospital Argerich también, hubo una historia ahí con el Hospital Argerich. Había un grupo en una época, después se hizo un centro re importante, cuando asumió un grupo cardiológico muy bueno, con el doctor Tájer ahí, armaron un equipazo de cardiología. Pero en la época anterior bueno, había unos individuos que estaban ahí haciendo la parte de cardiovascular que rozaban lo delictivo. Y una vez me tocó por contactos y conocimiento, había habido un paciente joven que había caído ahí, pero había caído en el Argerich porque, no sé, porque se había descompuesto estando muy cerca de ahí.
le agarró un dolor en el pecho, bueno, fue al lugar más cercano. Porque el paciente tenía obra social y todo, pero fue al lugar más cercano para salvarse, digamos. Y bueno, lógicamente había hecho un infarto, era joven. ¿Y qué le dicen estos atorrantes? Le dicen que, bueno, sí, que había hecho un infarto, pero que tenía que operarse de urgencia para hacerse una cirugía coronaria, pero que ahí no había turno en el hospital Argerich y que en la cliniquita no sé cuánto, donde lógicamente estaban estos mismos tipejos, lo podían operar al día siguiente. Y este tipo, el paciente que no lo notó medio raro, como venía la cosa, dijo, voy a pedir una segunda opinión. Bueno, mediante un contacto me viene a ver a mí, yo lo veo, lo hago ver por los distintos. Bueno, mediante un contacto me viene a ver a mí, yo lo veo, lo hago ver por los distintos cardiólogos. Ahí, bueno, él había cursado un infarto pequeño, tenía 40 y pico de años, y era una locura, no tenía ninguna indicación de una cirugía de urgencia coronaria. Al contrario, había que alejarla en el caso que fuera necesaria, del infarto lo mayor tiempo posible. O sea, no, en contra de cualquier base médica. Bueno, estos tipos después se descubrió al final cuando los terminan echando, bueno, estaban robando insumos al hospital, válvulas que decían que se las ponían a los pacientes, no se las ponían, válvulas cardíacas me refiero, se las llevaban y las vendían en otros lugares. Bueno, se armó como una red, después, bueno, los echaron a todos, pero bueno, con complicidad con la jefa de enfermería, yo, bueno, se armó un sumario, los echaron, pero como siempre pasan estas cosas, creo que la que quedó con problemas judiciales más serios fue la jefa de enfermería. Los tipejos anduvieron por otros lados, por otras clínicas, sé que algunos hasta estuvo en el Santo Yani, qué sé yo, tipos sin ninguna moral. Bueno, dejemos de lado todo eso porque la verdad que da pena. Y bueno, había quedado desierto ahí el hospital Argerich y justo asume como jefe el doctor Victorio. El doctor Victorio había trabajado conmigo cuando yo contaba en la Sociedad Argentina de Cardiología. Lo habíamos puesto también ahí como en la comisión directiva, en que manejábamos toda la parte docente. Él era además cirujano, pero también manejaba las mismas tecnologías que manejábamos nosotros. Bueno, cuando él asume como jefe ahí, estaba en medio de la nada, me dijo, tipo, mirá cómo lo que dejaron acá, qué sé yo. Bueno, dale, veniste que yo te nombro acá. Digo, no puedo, yo estoy en el italiano, Vittorio, no puedo. No, pero además quiero que venga toda tu gente, mirá. Pero no, si ellos están trabajando en el hospital italiano, no pueden venir. No importa, yo, mira, uno por día. Le conseguimos un sueldo para unos lunes, uno el martes, uno el miércoles. Digo, no, Victorio, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que si uno va a trabajar en el hospital Argerich, tiene que trabajar todos los días. O qué sé yo. O cuando haya cirugía. No sé, pero a mí no me pareció. Igual lo ayudé a Victorio, un tipazo también que se murió joven también. Pero bueno, él era con tal de remarla, buscaba por todos lados, hizo un programa de trasplante cardíaco, mejoró ese servicio junto con lo de cardiología, el Argerich en determinados momentos, la verdad que lo de cardiología, el Argerich en determinados momentos, la verdad que brilló muy bien, ¿no? Pero bueno, yo tuve que rechazar todas esas ofertas de trabajo. La única que acepté sí fue cuando al poco tiempo de abrir la Fundación Favaloro, me pidieron que me hiciera cargo de la parte técnica de pediatría, que se habilitaba la parte pediátrica. Y entonces, junto con el mismo doctor Marcelo, que estaba en el Garrahan, pasó ahí y se abrió el servicio de cardiopatías congénitas en la Favaloro, que no tenía hasta ese momento. Y bueno, ahí sí, porque era una institución privada, entonces yo me comprometía que iba a ir mi gente y yo iba a ir cuando, bueno, había un caso muy complejo o cuando había una discusión médica.
Y bueno, la verdad que tuve que ir 80 millones de veces porque Julio, el jefe de la terapia acá, bueno, se hacían casos muy complejos y siempre había que estar discutiendo o haciendo asistencia a algún niño, así que la verdad que tuve que ir mucho tiempo ahí a la fundación. Y bueno, se hizo un buen trabajo con distintos cirujanos que fueron cambiando con el tiempo. Y yo teníamos el problema, porque la fundación, como yo había contado, tenía los problemas económicos y se atrasaba, no podía pagarle ni a los médicos, bueno, en este caso a los técnicos míos que iban. Y mis técnicos tenían un fondo que dependía de todos los lugares donde trabajaban. Entonces, durante unos años, el atraso era tan grande que llegaba a un año, 2 años, sin pagar los aranceles. Entonces, finalmente estábamos financiando con los demás centros periféricos, el grupo específico mío, a la fundación. Que yo entendía los problemas económicos que tenía la fundación. Pero bueno, entonces llegamos en un momento que la fundación es un lugar, digamos, de gran vuelo médico, pero también es un lugar, en cierta manera, un tanto autoritario, es decir, no se permitía mucho la actividad gremial, ni las protestas, ni nada. A un punto que no nos pagaron, yo dije, bueno, no hacemos más cirugía hasta que no paguen. Y entonces dijeron ahí que estaba a cargo, dijo, échenlo, que se vaya. No, el jefe de ahí de Coquín dijo, no, ¿cómo vamos a echar si es esta gente con la que trabajamos? Y además tienen razón lo que piden que le paguen lo que trabajaron. Bueno, así que no nos echaron, pero tuvimos que hacer 2 o 3 veces, eso están pagando. Bueno, llegó entonces un punto que finalmente le dijimos que, bueno, nosotros nos íbamos a desvincular y bueno, dejamos que otra gente se hiciera cargo de eso, porque la verdad que no se podía sostener. Bueno, y justo también ahí, entonces, al poco tiempo les pasó también a los dos más grandes cirujanos que tuvo la Favaloro, ¿no? Que eran los dos jefes de cirugía cardiovascular, en este caso de adultos, que habían estado desde el inicio, desde el Güemes, y bueno, pero se ve que en un momento de su vida, hacia que se estaban poniendo grandes, se daban cuenta de que no estaban cobrando, y bueno, son profesionales que también querían hacer su diferencia económica y lo que sea, no aguantaron más y decidieron, eran muy prestigiosos, daban a casi todos, eran los dos mejores cirujanos que tenía la Favaloro de cardiovascular, y decidieron presentar la renuncia. Entonces presentan la renuncia ahí en la Favaloro, los dos mejores cirujanos, el jefe de anestesia, la jefa de quirófano y el cardiólogo jefe de recuperación cardiovascular. Un equipazo. Le faltaba la parte técnica que hacíamos nosotros. Nosotros no trabajábamos con ellos, pero bueno, entonces me llaman y me citan para planteármelo, me citan ahí a la Favaloro para contarme. Y bueno, cuando subo, entonces eran los doctores Víctor y Ernesto. Víctor nos dejó no hace mucho tiempo. Iba en el ascensor para subir al despacho de los médicos, iba con Sor para subir al despacho de los médicos, iba con Víctor. Y justo para el ascensor en uno de los pisos de la Favaloro y sube René. Y sube, bueno, entonces Víctor lo saluda, hola doctor, y René lo mira para el ascensor y se baja del ascensor. No, la verdad que la reacción fue, yo lo entendí, ya René estaba ya por toda la crisis y porque se iba su mejor gente, él lo consideraba como una traición. Es más, se prohibió que cualquier persona que siguiera trabajando en la Favaloro colaborara con ese grupo de gente que se iba porque tenía que renunciar automáticamente a la fundación. Eso era lo grave de la situación. Bueno, el asunto es que
yo me decido, para mí ellos eran muy prestigiosos, había infinidad de cardiólogos que le derivaban pacientes, entonces ellos, bueno, empezaron a trabajar en los sanatorios más conocidos de acá, de Capital, pero bueno, necesitaban acceso a la tecnología, ellos no sabían nada de eso porque habían estado siempre en el Güemes y en la Favaloro, que nunca les había faltado nada, siempre tenían la mejor tecnología, bueno, para eso me querían a mí y a mi gente, bueno, y yo me decido a ayudarlo, a pesar que no éramos ni siquiera muy amigos, pero bueno, empezamos entonces a conseguir las cosas y a trabajar. Hacíamos que los sanatorios compraban cierta tecnología, en algunos casos que no la querían comprar los sanatorios. Bueno, entre todos los médicos hacíamos una vaquita y comprábamos las cosas que hacía falta. Así que nos comprometimos mucho, trabajamos mucho en el Mater Dei, en Swiss Medical, en el Instituto del Diagnóstico, en el Otamendi, en el San Lucas de San Isidro, muchos años trabajando. Y la verdad que se había formado también un Dream Team impresionante, cuando en un determinado momento habían juntado un número de... Nosotros nos juntábamos todos los años ahí, este, para festejar la cantidad de casos anuales que se habían hecho. Claro, ellos recibían muchos pacientes, pero a mí me mataba, porque ellos trabajaban a la tarde y terminaban a la noche, y yo venía a la mañana del hospital, la verdad. Y yo quise dejar que siguieran mis técnicos, la verdad que ellos no querían, porque les iba tan bien que eso es lo que le pasa mucho a los médicos, ¿no? Creen que si vos faltás, van a tener algún problema con el paciente, y en realidad no era así, porque mis técnicos eran muy calificados, pero conclusión que querían que estuviera siempre. Y si había una urgencia a las 2 de la mañana, tenía que ir también. Bueno, y así estuvimos muchos años hasta que, como digo, tuvieron unos resultados tan brillantes que recibieron el premio al mejor trabajo cuando, no sé, pasé los 60, qué sé yo ya no podía seguir con eso, así que quedó un grupo de técnicos míos siguiéndolo y después ya se lo pasó a otra gente porque, bueno, no podían seguir, ahora ya se han jubilado. Pero un trabajo fantástico atendiendo montones de gente, de obras sociales. Nada, en San Lucas se hizo cualquier cantidad de cirugía, en el Mater Dei también. Nada, un trabajo de excelencia médica, muy bueno. Y como último, también yo creo que el doctor Favaloro fue importantísimo en el desarrollo de la cirugía cardiovascular argentina, formó a muchísima gente, empujó, bueno, infinidad de cosas que hay en el haber, digamos. Y bueno, infinidad de cosas que hay en el haber, digamos. Y una vez me tocó de casualidad, había un congreso que organizaba la Federación Argentina de Cardiología. Las federaciones son las organizaciones del interior, ¿no? Que se hacía en Tucumán, y los únicos dos invitados de que había de Buenos Aires, porque era para el interior, era René y yo. Entonces coincidimos ahí, él hablaba en su parte, yo de la mía, pero claro, cuando terminó el congreso a la noche viajábamos en el mismo vuelo de aerolínea, él y yo, pues no había más gente que venía para Buenos Aires ahí del congreso, así que él estaba con la mujer, yo estaba solo. Bueno, vamos a tomar el vuelo de aerolínea, hay demora, bueno, 3 horas en el aeropuerto. Y yo puedo asegurar que obviamente nos conocíamos, ¿no? Pero no teníamos una relación. Y él, la mujer sentada, él parado, porque no sé por qué le gustaba estar parado, yo parado al lado, no paró de hablar de medicina, de las cosas que él era un monólogo, cada tanto yo podía poner algún bocadillo, pero era un tipo tan metido en lo suyo que era impresionante, hasta que por fin vino el vuelo de vuelta, yo no daba más. Pero bueno, en esas cosas debo contar una anécdota que en realidad no tuvo un final feliz, y creo que en eso, y no se lo adjudico especialmente a él, sino que muchos médicos adolecen de ese mismo defecto, especialmente cirujanos, ¿no? Que creen que pueden con todo. Y como yo dije ya hace mucho tiempo, no son dioses. Entonces una vez había un caso de
había el niño que estaba todavía en el vientre de su madre tenía una cardiopatía congénita, la más compleja de todas, que se llama hipoplasia del ventrículo izquierdo. No había nacido todavía el niño. Entonces, eso en algunos lugares del mundo se había empezado a intentar corregir. Si no, la única solución que había era hacerle un trasplante, lo cual es bien difícil en un recién nacido conseguir un donante, ¿no? Eh, bueno, y se empezó a hacer una cirugía muy compleja y muy dificultosa en muy pocos lugares del mundo, ¿no? Eh, en ese momento todavía con una morbimortalidad muy elevada. Y entonces esta persona era gente de mucho dinero, pero mucho dinero, y lo va a ver al profesor que yo había contado antes, al doctor morbimortalidad muy elevada. Y entonces esta persona era gente de mucho dinero, pero mucho dinero, y lo va a ver al profesor que yo había contado antes, al doctor Guillermo Kreuser, que era, digamos, la palabra mayor acá en Argentina, y él con un buen criterio le dice, mire, esto es muy complejo de resolver, hay pocas personas en el mundo, ustedes tienen las posibilidades económicas, yo le recomiendo, hay el mejor cirujano del mundo para esto, es el profesor Castañeda, que creo que era de origen guatemalteco, pero que está operando en Ginebra. ¿Por qué no van a Ginebra y se opera y espera que nazca el niño y ahí se opera, tiene que operarse cuando nace? Y esta familia muy adinerada tenía un problema, que tenían otros hijos que no sé, estaban en edad escolar, les significaba un problema. Entonces, ¿qué hace? Pide una segunda opinión. Y la segunda opinión, claro, la gente no sabe, conoce a quién es famoso, pero no sabe si se dedica a esa especialidad exactamente. Lo va a ver a René Favaloro. Y en eso René, que tendría que haberse excusado por no ser de esa especialidad específica, si bien es cardiovascular, es de un niño recién nacido, eh, hace una cosa, antes de contestarle que sí o que no, hace una cosa que me parece bien. Y entonces cita a todos los especialistas que tuvieran algo que ver con ese tipo de cirugía, o sea que había que hacerle el parto a la mujer y cuando nace el niño operarlo en ese momento y hacerle esa técnica tan compleja, y llama a todos los especialistas a una reunión en su despacho. Uno de ellos era yo, así que voy, era yo, así que voy, y eran, no sé, creo que 8 o 10 profesionales, cada uno con una especialidad, y él dice, miren, tengo que contestarle a esta gente si le podemos resolver acá en Argentina esto, y yo quiero que cada uno de ustedes me digan qué no tenemos hoy acá y que tengan en otro lugar del mundo para hacerlo y ver de qué forma se puede conseguir eso. Si lo que si lo tenemos todo o si lo podemos conseguir todo, aunque haya que comprarlo, yo le digo que sí. Si no podemos, le digo que no. Bueno, cuando me tocó el turno a mí, bueno, justamente nosotros teníamos la última tecnología, así que daba para poder hacer en la parte nuestra. Bueno, los demás especialistas fueron diciendo, a algunos les faltaban ciertas cosas, quedaron en conseguirle. Bueno, yo después no supe más. Pacientes quedaron en avisarme si se hacía el caso. Y justo un día me avisan un viernes a la noche. Bueno, no, y me olvidaba de contar que mientras estábamos todos los profesionales en el despacho de él, René tenía un libro abierto en la zona donde estaba explicada la técnica quirúrgica tan compleja para ese niñito. Y él hace el siguiente comentario. Yo estuve leyendo la técnica, que nunca la había hecho, y no me pareció tan compleja. O sea que por mi parte no tendría problema en hacerlo. Le pregunta al jefe de congénitas de la propia Favaloro y le dice, mire, doctor, yo conozco la técnica, pero no me animo a hacerla. Bueno, pero podés ayudarme. Sí, sí, ayudarlo puedo, doctor. Bueno,
Resulta que era un viernes a la noche, como digo, recién me avisan tarde, no. Resulta que era un viernes a la noche, como digo, recién me avisan tarde, no, yo no sabía que se había seguido adelante con el procedimiento. La paciente había tenido el parto, habían hecho todo ahí en la Favaloro, que no se dedica a eso, bueno, pero había tenido la cesárea ahí, todo. Y justo yo había llevado ese viernes a la tarde a mis hijos con el buquebús ahí a Colonia a pasar el fin de semana, o sea que yo no estaba en Buenos Aires, o sea que no podía ir, entonces bueno, me entero, movilizo a la gente, busco el técnico más afilado para eso, Patricio, bueno, lo mando, me lamento de no poder estar, se iba a operar el sábado a las 7 de la mañana. Me lamento de no poder estar, bueno, le digo, Patricio, manteneme informado, porque a ver, este chico, cuando termine la cirugía, alguna cosa, teníamos gente stand-by por las dudas. Y a las 11:30 de la mañana me llama el técnico Patricio y me dice, doctor, cuando terminó de hacer la técnica a René, le sacó la pinza que tenía apretando la aorta, se empezó a llenar el corazón, la sangre estaba negra, o sea, no, obviamente no había quedado bien la corrección. René miró, se sacó los guantes y dijo, puta, no era tan sencillo esto, ¿eh? Y se fue. Y, y mi técnico Patricio, cuando yo volví, eh, quedó muy afectado por eso, porque él hacía esas tareas de alta complejidad y de tecnología muy, muy vocacionalmente. Y sintió que en este caso no se había tenido el respeto necesario con el paciente. Y él que hizo, renunció a la especialidad después de ese caso y se dedicó a otra cosa, se dedicó a la computación, a una cosa que nada que ver, ¿no? Muy fuerte y creo que se podía haber evitado. Eso no quita todos los otros progresos y cosas, pero a veces hay los médicos, ¿no? Creerse Dios, Dios hay uno solo, si es que lo hay, si es